Buenos días. Buenos días con todas y con todos los asistentes. En breves momentos vamos a dar inicio al acto programado. Le ruego por favor tomar asiento. Buenos días, sean todas y todos ustedes bienvenidos al Seminario Internacional La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su impacto en América Latina. Saludamos la presencia del señor juez Eduardo Ferrer MacGregor, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Juez Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador. Ilustres magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estudiantes, académicos, servidores públicos, representantes de los distintos medios de comunicación. Andrés Tinajero, subsecretario de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y todos a quienes nos honran hoy con su presencia. Para dar inicio a este solemne acto, les invito a entonar el himno nacional del Ecuador. Gracias, tomen asiento. El Gobierno Nacional del Ecuador, a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, siguiendo la transformación del país hacia un Estado constitucional de derechos y justicia, promueve la difusión e información a la ciudadanía nacional e internacional sobre la protección y defensa de los derechos humanos en la instancia regional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Muestra de aquello es justamente generar espacios de aprendizaje e intercambio de experiencias. Jornada académica que prioriza la participación de los máximos exponentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quienes esta mañana y tarde, a través de conferencias magistrales, se referirán a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su influencia en Latinoamérica. Para iniciar esta jornada académica, me permito solicitar la intervención del abogado Andrés Tinajero, quien ostenta el cargo de Subsecretario de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Ilustres magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jueces de la Corte Constitucional, jueces de la Corte Nacional de Justicia, distinguidas autoridades nacionales e internacionales que nos acompañan, conferencistas y académicos que participarán en el presente seminario, público presente, funcionarios públicos, abogados, catedráticos, sociedad civil, pero principalmente mi saludo fraterno a los estudiantes que nos honran con su presencia. Negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. Nelson Mandela. En nombre del gobierno ecuatoriano, en representación de la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, doctora Ledy Zúñiga Rocha, me complace darles la más cordial bienvenida al seminario La Jurisprudencia de la Corte Interamericana y su impacto en América Latina, que se da en el marco del 56º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para nosotros es un gran honor y una grata satisfacción el recibir en esta oportunidad a los ilustres magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que puedan compartir la experiencia y la labor de más de 30 años en la promoción y protección de los derechos humanos, al ser el único órgano regional con potestades jurisdiccionales. Así también celebro que en este magno evento participen como expositores de altísimo nivel representantes de organismos internacionales en nuestro país, máximas autoridades y delegados de varias entidades del Estado y jueces y asesores de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia. En ese contexto se expondrán temas de relevancia y trascendencia para el Foro Nacional, siendo estos control de convencionalidad y diálogo jurisprudencial, perspectiva de género en la justicia nacional e internacional, derechos de las personas migrantes, reparación integral y supervisión de cumplimiento de sentencias. Dichos tópicos han sido considerados en función del cambio constitucional que tuvo nuestro país a partir del 2008, los mismos que se deben prestar particular atención en el nuevo andamiaje constitucional que instituyó el Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia. Toda vez que existe un avance trascendental en la visión de la ciencia jurídica, pasando del modelo meramente legalista en el que primaba el texto frío de la ley hacia el neoconstitucionalismo, el que se caracteriza por establecer a los derechos y garantías previstas en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos como de directa e inmediata aplicación por parte de funcionarios administrativos y judiciales en el ejercicio de las potestades públicas, siendo de observancia obligatoria los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como es la Convención Americana o Pacto de San José y los fallos de la Corte Interamericana. La citada aplicación directa de la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos hace posible el tan anhelado control de convencionalidad, garantizando su observancia en el reconocimiento de derechos. La perspectiva de género tiene también su reconocimiento en la Constitución, tomando en cuenta el principio de no discriminación que lo contempla. En cuanto a los derechos de las personas migrantes, el texto constitucional reconoce a los migrantes como grupo de atención prioritaria y consagra el principio de ciudadanía universal. Finalmente, en lo que tiene que ver con reparación integral, el Ecuador, desde el 2007, con la creación de la Comisión de la Verdad, ha iniciado este proceso cuya experiencia ha traído resultados positivos desde su implementación junto con la expedición de la Ley de Víctimas. Es evidente la existencia de un avance significativo en materia de derechos humanos en el país,
como la aplicación de instrumentos internacionales en las decisiones de nuestros jueces, la adecuación formal y material de la normativa nacional con los tratados y convenios de derechos humanos por parte de nuestra Asamblea Nacional, y la generación de la política pública a través del Plan Nacional del Buen Vivir que lo lleva a cabo el Gobierno Nacional. Estamos convencidos que el camino recorrido en la protección de derechos nos ha permitido sentar las bases para la construcción de una sociedad democrática más justa, solidaria e incluyente, que no se erige en el poder de coacción, sino más bien en un cambio de la cultura y convivencia ciudadana en el respeto de la diversidad y dignidad humana. Es por esto que, como Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, es nuestro deseo que esta jornada académica sea de provecho para todos nosotros y llevar estas nuevas experiencias en el quehacer jurídico que desarrollamos los abogados en el ámbito público, privado y, por supuesto, en las aulas universitarias. Todo esto para garantizar los derechos de los individuos, de los colectivos y, por supuesto, de la naturaleza como nuevo titular de derechos. Es así que me complace el día de hoy dar la bienvenida al seminario La jurisprudencia de la Corte Interamericana y su impacto en América Latina. Y ratifico nuestro profundo agradecimiento a la UNASUR, que ha sido sede tanto de la 56ª sesión extraordinaria de la Corte Interamericana, así como de este importante seminario. Y nuevamente agradecer a los magistrados de la Corte Interamericana y a los expositores que hoy nos acompañan por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias, los cuales serán desde todo punto de vista muy enriquecedores. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos surge como el soporte fundamental para reconocer, resarcir y reparar derechos. En el quehacer nacional, el respaldo y la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido fundamental y ha aportado significativamente a la transformación en materia de derechos humanos que día a día se construye en el Ecuador. Para garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales, mediante la interpretación, el control y la administración de justicia constitucional, es que existe la Corte Constitucional del Ecuador, actualmente presidida por el juez Alfredo Ruiz Guzmán, de quien a continuación escucharemos su valiosa intervención. Señor juez Eduardo Ferrer MacGregor, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señor doctor Andrés Tinajero, en representación del Ministerio de Justicia. Señor juez Eduardo Biogrossi, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Colegas juezas de la Corte Constitucional del Ecuador, colegas jueces de la Corte Nacional, señoras y señores, me parece que es un momento apropiado para reconocer y agradecer la presencia en el Ecuador en estos días del conjunto de jueces que conforman el Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su presencia en el Ecuador, como ocurre en los diferentes países de la región que visitan en ejercicio de sus competencias, implica una vinculación directa de este altísimo Tribunal de Derechos Humanos con la ciudadanía de los diferentes pueblos y países de nuestra América. Eso significa, además, la creencia en un derecho dinámico, directamente ligado con las aspiraciones
con las preocupaciones, con los problemas de los pueblos de nuestra América, que se expresan además en sus demandas, que son debidamente conocidas y resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero vale la pena también agradecer que con motivo de esta visita se abra este espacio más bien de naturaleza académica y jurisdiccional, sobre todo académica, en el que es posible reflexionar sobre importantes temas que, conformando parte de los pronunciamientos de la Corte Interamericana, conforman también parte de los pronunciamientos de nuestros tribunales y especialmente de la Corte Constitucional del Ecuador. Y es conveniente recalcar que este diálogo, a través de esas reflexiones, se realice ante la ciudadanía, se realice ante académicos, ante juristas, ante funcionarios, ante estudiantes de derecho, es decir, como indicaba, ante la ciudadanía. A mí me parece personalmente, como dice Rodrigo Uprigmi, ese conocido jurista colombiano, que la justicia constitucional es demasiado importante como para dejársela solamente en manos de los jueces. La justicia constitucional, la justicia de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos tiene tanta importancia que solamente debe ser valorada por los pueblos, por la ciudadanía. Y no solamente, claro está, en eventos como el presente, sino en general en todos los espacios que la vida pública permita establecer para ello. Saludo en consecuencia esta ocasión que se brinda precisamente con motivo de la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Ecuador, así como la realización de este evento tan especial al que auguro el mejor de los éxitos, en la medida en que este éxito significa, indudablemente, éxito también en las reflexiones futuras que nuestros tribunales a nivel interamericano y a nivel nacional deben hacer permanentemente para alcanzar los altísimos y comunes objetivos de la justicia. Muchas gracias, señoras, señores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos surge como el soporte fundamental para reconocer, resarcir y reparar derechos. Uno de los representantes de tan alto organismo de protección de los mismos es el juez Eduardo Ferrer MacGregor, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien cordialmente invito a pasar. Muy buenos días a todas y todos. Saludo al señor presidente de la Corte Constitucional, juez Alfredo Ruiz Guzmán, al doctor Andrés Tinajero, en representación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a mi querido colega juez Eduardo Bío Grossi, así como a la jueza y jueces que integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distinguidas y distinguidos jueces y magistrados ecuatorianos,
distinguidos ponentes, invitados especiales, profesores, abogados, servidores públicos y, como ya se dijo aquí, muy especialmente saludamos a los estudiantes que vienen de diversas universidades del Ecuador. Señoras y señores, después de 4 fructíferos días de audiencias públicas en los que pudimos presenciar testimonios, declaraciones e incluso debate entre las partes de 3 casos contenciosos que serán un aporte esencial para el trabajo de la Corte Interamericana, me complace enormemente inaugurar el seminario internacional que nos convoca el día de hoy. Estoy seguro que de este seminario, que también se está llevando a cabo en la ciudad de Guayaquil, se desprenderán elementos importantes para la divulgación y consolidación del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en su conjunto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal abierto, con una historia de 38 años, y como vicepresidente de la misma, considero que fomentar espacios de discusión e intercambio de perspectivas y opiniones es muy enriquecedor. Por ello, a nombre del presidente de la Corte, Roberto Caldas, y de mi querida y queridos colegas que integran la Corte, quiero dar un agradecimiento y reconocimiento especial al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la Corte Constitucional, así como al Gobierno de la República de Ecuador por la planeación de este importante evento académico. Asimismo, me permito agradecer a las y los ponentes que el día de hoy nos ilustrarán desde su experiencia profesional y académica con la exposición de temas que hoy en día conforman parte fundamental de la agenda no solamente nacional, sino también internacional de los derechos humanos y del sistema jurídico en general. Tendremos la oportunidad de escuchar a mis compañeros y compañeras jueces de la Corte Interamericana, al secretario jurídico de la propia Corte Interamericana, al presidente, vicepresidente y secretaria técnica jurisdiccional de la Corte Constitucional, al presidente de la Corte Provincial de Pichincha y a una magistrada de la Corte Nacional de Justicia, a un representante del ACNUR y al defensor del pueblo, siendo moderadas sus intervenciones por ilustres expertas y expertos en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los ponentes y moderadores, desde su invaluable experiencia, desarrollarán paneles relativos, como ya se indicó, al control de convencionalidad, género y justicia, protección de los derechos de las personas migrantes, reparaciones integrales y supervisión de cumplimiento de sentencias, temas que en la actualidad son desafíos compartidos en el ámbito del derecho nacional e internacional. A las y los asistentes les deseo una jornada provechosa, de forma tal que una vez concluido este seminario y también el que se está llevando a cabo en la ciudad de Guayaquil, puedan continuar reflexionando desde sus actividades jurídicas respecto de los rubros aquí esgrimidos, estudiados y debatidos, pero sobre todo y lo más importante, los pongan en práctica teniendo siempre presente los derechos humanos como eje rector de su actuar. Sin más preámbulo, declaro inaugurado el seminario internacional denominado La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su impacto en América Latina. Muchas gracias y mucho éxito. A continuación, damos inicio a las conferencias magistrales, cuyo primer debate se centrará en el control de convencionalidad y diálogo jurisprudencial, para lo cual invito a pasar a la mesa al señor juez
y a quedarse también en la misma, al señor juez Eduardo Ferrer MacGregor, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señor juez Pablo Alarcón Peña, asesor de la presidencia de la Corte Constitucional, y al doctor Marco Rodríguez, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. De igual manera, invitamos a que nos acompañe a la mesa al señor André Benavides, director de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, quien estará como moderador de la misma. Previo a comenzar con la conferencia programada, me permito dar lectura a los perfiles de los invitados que nos acompañan en este momento. Eduardo Ferrer MacGregor, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, con estudios de especialización en Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. Licenciado en Derecho y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta, presidente del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta, director general de Relaciones Internacionales, presidente del Comité de Acceso a la Información, secretario ejecutivo jurídico administrativo, coordinador de los trabajos de redacción del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial y representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Desde 2013 es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, electo vicepresidente para el bienio 2016-2017. El doctor Pablo Alarcón Peña, asesor de la Presidencia de la Corte Constitucional, doctor en Derecho, PhD por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, magíster en Derecho, mención Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. En su experiencia profesional destacan las funciones de asistente constitucional del extinto Tribunal Constitucional del Ecuador, ex coordinador de los grupos técnicos de admisión, selección, revisión y sustanciación de la Corte Constitucional para el periodo de transición del Ecuador, ex secretario técnico jurisdiccional, asesor del Pleno de la Corte Constitucional para el periodo de transición y de la primera Corte Constitucional del Ecuador. Ha sido perito propuesto por el Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Camba Campos versus Ecuador, González Yuy y otros versus Ecuador, Vázquez Durán y otros versus Ecuador. Actualmente se desempeña como asesor de la presidencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Finalmente, el doctor Marco Rodríguez, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, doctor en Derecho, PhD, magíster en Derecho Mercantil y diploma superior en Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja, doctor en Jurisprudencia y Abogados de los Tribunales de la República y magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Central del Ecuador. Ha sido profesor en varias universidades del país, tales como Universidad Central del Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Internacional SEC y Universidad Metropolitana. Actualmente desempeña sus funciones como presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. A continuación, comenzamos con la conferencia prevista.
Buenos días, sean todos bienvenidos. Un saludo especial para el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana, doctor Pablo Alarcón, asesor de la Presidencia de la Corte Constitucional, y al señor presidente de la Corte Provincial de Pichincha, doctor Marco Rodríguez. En el marco del seminario La jurisprudencia de la Corte Interamericana y su impacto en América Latina, vamos a abordar un tema bastante importante que se da en el sistema interamericano de derechos humanos, como es el de control de la convencionalidad y el diálogo jurisprudencial. Como ustedes sabrán, el control de convencionalidad es de reciente data en nuestro sistema interamericano y se funda en 3 casos emblemáticos. El primero, Mirna Mac Chang versus Guatemala, Tibi versus Ecuador y Almonacid Arellano versus Chile. Aquí se dieron los primeros albores de este control de convencionalidad, que se lo puede entender desde 3 momentos. El primero, como un deber que tienen los estados para respetar los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos a efectos de garantizar los derechos de las personas, también como una fuente de derecho en el sentido de que los jueces y administradores de justicia apliquen los instrumentos del sistema interamericano, como son la Convención Americana y también los fallos de esta alta magistratura regional. Pero lo más importante es que el control de convencionalidad se constituye como una garantía para el efectivo ejercicio de los derechos. En ese sentido, vemos que los operadores de justicia en la actualidad no se limitarán a la aplicación del texto frío de la ley a través de la subsunción y métodos de interpretación como el de la literalidad, sino que también irán más allá a efectos de garantizar los derechos, como es la aplicación directa de la Constitución y de los instrumentos y garantías y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los cuales se prevén los derechos y garantías. En ese sentido, varios son los avances que ha dado nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo primero es que esta obligación de observar los instrumentos del sistema interamericano no se limita ahora solo a los jueces y operadores de justicia, sino también a los demás órganos que pertenecen a la función judicial, como son Fiscalía, Defensoría Pública. Pero una base importante es que ahora este control de convencionalidad también debe ser visto por los funcionarios de la administración pública. En ese sentido, lo que vemos es que existe un avance importante en la efectiva garantía de los derechos. En el caso ecuatoriano, vemos que nuestra propia Constitución, en el artículo 11, establece la obligación de que nuestros servidores públicos y nuestros jueces apliquen la Convención Americana, los demás instrumentos de derechos humanos, cuando sean más favorables en la efectiva vigencia de los derechos. En ese contexto, vamos a hablar esta temática con los expertos en la materia, los jueces nacionales, asesores y por supuesto el juez Eduardo Ferrer MacGregor. La metodología que vamos a utilizar en este seminario será la intervención de 20 minutos por cada uno de los expositores y finalmente tendremos una ronda de preguntas y respuestas. En ese sentido, por favor, doctor MacGregor, Ferrer MacGregor, tiene la palabra. Nuevamente, muy buenos días a todas y todos. Es un honor estar en Ecuador, estar en Quito, estar este día, esta mañana con todas y todos ustedes y además compartiendo este panel con ilustres juristas ecuatorianos, doctores Pablo Alarcón Peña, Marco Rodríguez y nuestro moderador, el doctor André Benavides. El tema ya se anunció: control de convencionalidad y diálogo jurisprudencial. Aquí hay que recordar, aquí está nuestro juez Eduardo Bio Grossi, chileno, y hay que recordar a un chileno, poeta de nuestra América, a Pablo Neruda. Él tiene una famosa frase: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Y lo que vamos a tratar de ver en estas 2 horas de exposición que tengo, ¿o cuánto es? 20 minutos. Tratar de advertir que en estos momentos estamos en la primavera de este control de convencionalidad.
no es algo ya desconocido, sino es algo que ya se está aplicando por todos los operadores jurídicos nacionales. Vivimos una etapa de difusión o de aceptación o de confrontación y que progresivamente las propias Cortes Supremas, las Cortes Constitucionales, las salas constitucionales y en general los jueces y también todas las autoridades nacionales fueron utilizando progresivamente en el ámbito de su competencia y conforme las regulaciones procesales y competenciales que no lo define la Corte, sino el ámbito nacional, en cada país lo van aterrizando de manera distinta. Creo que en estos momentos estamos en la primavera de este control de convencionalidad. Voy a dividir mi exposición en estas 2 horas 10 minutos que me quedan en 3 temas. ¿Cuál es el origen del control de convencionalidad? Porque mucho se dice que el origen es este famoso párrafo 124 que todas y todos han leído del caso Almonacid Arellano versus Chile, que ya tiene una década. Esta sentencia, el 26 de septiembre de 2006 fue dictada, ya se cumplió una década, donde formalmente la Corte, el Pleno de la Corte adopta esta institución, esta figura novedosa para aplicarla en el ámbito nacional, porque ya la estaba aplicando la propia Corte Interamericana en su competencia, ¿no? Pero era ya una obligación que la Corte estableció para que se dejara de aplicar o inaplicar, según las competencias, determinadas normas y prácticas contrarias a la Convención. Entonces, vamos a ver que el origen en realidad no está ahí, sino el origen está precisamente en la práctica jurisprudencial nacional. Esto es algo muy importante porque el control de convencionalidad, y esta es la primera idea que quiero dejar aquí, no nace porque se les ocurrió a los jueces de la Corte Interamericana, sino nace como una evolución jurisprudencial que la Corte advierte que ya se estaba dando en el ámbito nacional y la recoge para establecerla en su jurisprudencia. Un segundo aspecto, vamos a tratar ya en esta hora, 50 minutos que me queda, de ver cuál es la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana, que nuestro moderador ya nos adelantó. Y aquí, segunda reflexión, no hay que ver a la jurisprudencia de la Corte Interamericana como fotografía jurisprudencial, sino como líneas jurisprudenciales en materia de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, libertad de expresión, control de convencionalidad, donde, si bien es cierto, nace en Almonacid Arellano, hasta el día de hoy, en los diversos casos contenciosos, pero también en medidas provisionales, en resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias y en opiniones consultivas, la Corte ha ido desarrollando elementos de este control de convencionalidad. Y tercero, ¿cuáles son los objetivos principales? Por lo menos voy a advertir 3 que persigue este control de convencionalidad. Entonces, iniciamos, por supuesto voy a ir muy rápido, y aquí podemos advertir en cuanto al origen del control de convencionalidad 2 vertientes, una desde la propia Corte Interamericana y otra desde las jurisdicciones nacionales en sentido amplio. Respecto a la Corte Interamericana, antes de Almonacid Arellano, especialmente en un caso Suárez Rosero contra Ecuador de 1997, fíjense, 1997, ahí ya estableció un germen para decir que una ley no declara que es inconvencional una ley, una normativa penal, pero sí deja ver en la argumentación que es inconvencional. Entonces ahí empieza un germen, y obviamente el antecedente mucho más claro lo tenemos en el caso Barrios Altos versus Perú del año 2001, que es el leading case, es el primer caso donde la Corte resuelve sobre la inconvencionalidad
de una ley de amnistía o de autoamnistía. Desde entonces ha habido una línea jurisprudencial, pero el primer caso es Barrios Altos contra Perú, y aquí la Corte consideró que las leyes nacionales sujetas al examen de convencionalidad, fíjense, carecen de efectos jurídicos al ser manifiestamente contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al no poder representar obstáculo alguno para la investigación de los hechos del caso ni para la identificación y el castigo de los responsables. Y además, en la interpretación a la sentencia, dijo la propia Corte, en este caso Barrios Altos, que eso que dijo que carece de efectos jurídicos tiene efectos generales. Esto lo dijo la Corte en el año 2001. Hay un internacionalista muy importante, Cassese, que escribió inmediatamente sobre el tema diciendo: esta es la primera vez que un tribunal internacional se atreve a decir que una norma interna carece de efectos jurídicos. Entonces ahí inicia ya un desarrollo jurisprudencial que de alguna manera, en el caso La Última Tentación de Cristo, Olmedo Bustos y otros contra Chile, aunque no lo dice, todavía no utiliza la expresión, pero sí, de alguna manera, ya deja la idea de un control de convencionalidad incluso sobre la propia Constitución chilena. Y ahí encontramos luego, como ya se dijo aquí en el año 2003, en el caso Mirna Machán contra Guatemala, donde por primera vez se acuña la expresión en un voto razonado del expresidente Sergio García Ramírez. Ahí utiliza la expresión que luego reitera en el caso Tibi contra Ecuador en 2004 y que luego también en el caso Vargas Areco contra Paraguay en 2006. Todo esto es con anterioridad al Monacid Arellano. Entonces la idea no es que se haya creado de golpe y porrazo en Almonacid Arellano, sino que hay desde la Corte Interamericana un desarrollo, pero aquí lo más interesante, y creo que tenemos que tener mucha atención, es que en realidad, mucho antes las propias Cortes Supremas, Cortes Constitucionales, Salas Constitucionales, jueces nacionales, ya estaban aplicando la Convención Americana y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica, República Dominicana, Perú, Argentina y Colombia, entre otros. Por ejemplo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica en 1995, hace más de 20 años, estableció en la sentencia de 9 de mayo de 1995, si la Corte Interamericana es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, la fuerza de su decisión al interpretar la Convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normatividad, ya sea en un caso contencioso o en una mera consulta, opiniones consultivas, tendrá en principio el mismo valor de la norma interpretada. Quiero que se queden con esta expresión, norma interpretada, porque 20 años después utiliza esta expresión la Corte Interamericana en su jurisprudencia, en una opinión consultiva muy reciente. La Suprema Corte de Justicia de República Dominicana en 2003, ahora ya tienen un tribunal constitucional con su nueva constitución, pero antes su Suprema Corte, el 13 de noviembre de 2003, dijo que en consecuencias de carácter vinculante para el Estado dominicano y por ende para el Poder Judicial, no solamente la normatividad de la Convención Americana, sino sus interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales en atención a la propia vinculatoriedad de la Convención. El Tribunal Constitucional de Perú en 2006, antes de Almonacid Arellano, estableció la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana. No se agotan en su parte resolutiva, sino que se extienden a su fundamentación o ratio decidendi. La Corte Suprema de Argentina en 2004, que la interpretación de la Convención Americana debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ya que se trata de un insoslayable
pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia. La Corte Constitucional Colombiana en el año 2000, en una sentencia del 19 de enero de 2000, la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar esos tratados constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos humanos. Lo que quiero decir es que todo este desarrollo jurisprudencial nacional lo advirtió la Corte Interamericana y lo hizo suyo en esta evolución de su jurisprudencia, y donde hace 10 años en Almonacid y Arellano, en el caso de Almonacid Arellano versus Chile, lo acuña y le da contenido, y desde entonces en cerca de 30 casos contenciosos, que esto no es un dato menor, porque en total la Corte Interamericana en sus 38 años de existencia ha resuelto poco más de 200 casos. La mayoría de estos casos, 150, es en la última década. O sea, en la última década, que es donde ya está vigente la doctrina del control de convencionalidad, es donde ha ido desarrollando gran parte de su jurisprudencia y la interpretación que se realiza de la propia Convención Americana. Ahora, ¿cuál es la evolución de la jurisprudencia del control de convencionalidad en esta hora y media que me queda? No se espante, señor moderador, no se preocupe. Voy a sintetizarla, obviamente. 2006, caso Almonacid Arellano, pero 2 meses después, la Corte Interamericana aclara su doctrina, ¿no? El famoso párrafo 124, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención. Esto lo aclara 2 meses después, en noviembre de 2006, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso del Perú. Primero, para ya no hablar de una especie de control, sino hablar de un control de convencionalidad. Y segundo, y creo que esto es algo muy importante, que debe de ejercerse de oficio, pero dentro de las respectivas competencias. Esto es algo sustancial en el control para el buen entendimiento del control de convencionalidad, dentro de las respectivas competencias y regulaciones procesales de los órganos nacionales. Ahí creo que quedó la base de lo que es el control de convencionalidad, y sobre la cual posteriormente la Corte fue caso a caso dando elementos y extendiendo el control más allá incluso de los propios jueces. Hasta el día de hoy se han emitido, como decía, ya cerca de 30 casos contenciosos que han involucrado la responsabilidad internacional de 14 estados distintos: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, lo que significa que más de la mitad de los estados parte de la Convención que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, de alguna manera han sido condenados por parte de la Corte a ejercer control de convencionalidad con diversas modalidades y ámbitos. El caso Boyce y otros contra Barbados en 2007 estableció que el control de convencionalidad debía ser realizado por todas las normas del sistema jurídico, incluidas las normas constitucionales. El caso Radilla Pacheco contra México en 2009, esto es algo importante, estableció que el control no debe solamente incluir la inaplicación, sino también el deber de interpretar el derecho nacional de conformidad con los estándares de la propia Convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En el caso Gabriela García Montiel Flores, 2010, se amplió a los órganos vinculados a la Administración de Justicia. En el caso Hellman contra Uruguay en 2011, a todas las autoridades públicas y no solo del Poder Judicial, incluso al legislador. En el caso Masacre
de Santo Domingo contra Colombia en 2012, se vincula el control de convencionalidad con el principio de complementariedad, que es un principio transversal, como lo dice el propio preámbulo de la Convención Americana. Y finalmente, en las opiniones consultivas, en la opinión consultiva 2114, se estableció que este control de convencionalidad también aplica en cierta medida a las opiniones consultivas y en la opinión consultiva 22, en alguna medida la función propia de un control de convencionalidad preventivo. He tratado simple y sencillamente hacer un bosquejo para decir que esto no es una fotografía jurisprudencial, sino es una línea jurisprudencial que cada caso ha ido desarrollando la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy el control de convencionalidad, por lo tanto, aplica para todas las autoridades en el ámbito de su competencia y de las regulaciones procesales correspondientes. No se trata de un control de convencionalidad salvaje que cualquier autoridad lo puede hacer y desaplicar normas a su leal saber y entender, no, sino que lo debe hacer conforme a la competencia propia, y esta competencia jamás la va a poder determinar la Corte Interamericana porque es propia de los Estados. Y aquí llegamos al final a la tercera cuestión que quisiera mencionar. Si nosotros vemos en esta línea jurisprudencial, insisto, línea jurisprudencial sobre el control de convencionalidad, que dicho sea de paso, si ustedes entran a la página de la Corte Interamericana, van a ver cuadernillos de jurisprudencia sobre diversos temas que está sacando la Corte Interamericana para difundir su jurisprudencia, y uno de estos cuadernillos es el control de convencionalidad. Ahí van a ver toda esta línea jurisprudencial de la Corte más allá del caso Almonacid Arellano. Si vemos en su conjunto esta línea jurisprudencial, por lo menos podemos advertir tres objetivos principales. Primero, que es prevenir la aplicación de normas nacionales que manifiestamente sean incompatibles con la Convención Americana, y en especial evitar la aplicación de aquellas leyes que son nulas ab initio, como sucede con las leyes de amnistía que permiten impunidad en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de los derechos humanos. Esta es una primera cuestión, prevenir que se apliquen a la luz del artículo 2 de la Convención Americana, que hay una obligación de adecuación normativa, prevenir que se aplique normatividad que sea contraria al propio Pacto de San José y en general al corpus juris interamericano. Segundo objetivo, es una institución, como ya se dijo aquí por nuestro moderador, que permite, de alguna manera, es un instrumento, es un puente, es un elemento que permite a las autoridades del Estado cumplir adecuadamente su obligación de respeto y garantía de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana y otros tratados internacionales, así como el cumplimiento de los propios fallos de la Corte Interamericana a la luz del artículo 68.1, y de esta forma la doctrina del control de convencionalidad busca fortalecer la complementariedad, el principio de subsidiariedad, como le llaman algunos, de los sistemas nacionales y el sistema interamericano, lo que está creando en la actualidad un sistema integrado en la protección de los derechos fundamentales. El sistema interamericano es parte de los sistemas nacionales. Y el tercer objetivo, y con esto termino, señor moderador, no se preocupe, es servir como un puente, insisto, un instrumento que permite aplicar el derecho internacional en el ámbito nacional, pero sobre todo acrecentar, y aquí viene la vinculación, acrecentar el diálogo y especialmente el diálogo jurisdiccional en materia de derechos humanos entre los tribunales nacionales y la Corte Interamericana, con miras a dar plena efectividad a los derechos fundamentales, constituyendo un elemento esencial en la formación e integración de lo que hoy
se está dando como un jus constitucionale comune en la región de América Latina en beneficio de la protección de la dignidad de todas las personas, fortaleciendo las democracias en la región. Con esto termino recordando a este gran poeta chileno: podrán cortar algunas de las flores, pero no podrán detener la primavera de la efectividad de los derechos humanos, y un instrumento de esta efectividad hoy se llama control de convencionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención del juez Eduardo Ferrer MacGregor. Invitamos, por favor, que intervenga el doctor Pablo Alarcón Peña, asesor de la presidencia de la Corte Constitucional. Buenos días, señor juez vicepresidente de la Corte Interamericana, señor presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, señor presidente de la Corte Constitucional, señor juez de la Corte Interamericana, doctor Biogrossi, público presente, demás autoridades que nos acompañan. Ante todo, quisiera felicitar la ponencia del juez vicepresidente de la Corte Interamericana, profesor Eduardo Ferrer, que da cuenta justamente de por qué es considerado uno de los principales protagonistas del desarrollo de la doctrina del control de convencionalidad y particularmente del control difuso de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto lo quiero resaltar porque parte del análisis de esta ponencia que traigo a ustedes la mañana de hoy tiene que ver justamente con un voto razonado expuesto por el juez, en ese entonces juez ad hoc, ahora juez vicepresidente de la Corte Interamericana, en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México. Esto es muy importante porque la temática que voy a plantear hoy tiene que ver con el tipo de control constitucional que rige en nuestros sistemas y su vínculo con la intensidad del control difuso de convencionalidad que se realiza en el marco de las competencias de los estados nacionales. En definitiva, trataré de aproximarme muy brevemente por cuestiones de tiempo a verificar cómo opera el control de convencionalidad, de difuso de convencionalidad en el caso ecuatoriano, a la luz de importantes criterios vertidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero resaltar que no resto, por supuesto, importancia a la amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes referida por el juez vicepresidente, pero me pareció muy importante destacar los aportes que se mencionan en este voto razonado expuesto por el señor juez vicepresidente. Él lo llama la intensidad del control difuso de convencionalidad de mayor grado cuando se tiene competencia para inaplicar o declarar la invalidez de una norma general. Es decir, el control difuso de convencionalidad estará marcado necesariamente por el tipo de control constitucional que rige en un Estado, en el marco de lo señalado por la Corte Interamericana de respetar la forma como se deberá ejercer ese control de convencionalidad en el marco de los Estados parte. Por lo tanto, quisiera mencionar simplemente que en el caso también Cabrera García, se muestra un importante avance que lo mencionó el juez vicepresidente destinado a que no solo recae el ejercicio del control de convencionalidad en competencia de los jueces, sino en todas las autoridades parte del Estado Nacional en el marco de sus competencias. Y esto, tratando de ligarlo al caso ecuatoriano, podemos encontrar varias disposiciones constitucionales relacionadas a la materia, que lo mencionaba también el señor moderador, como por ejemplo el artículo 11 de la Constitución, 424, 426, 427, 28 y otros de la Constitución de la República del Ecuador, donde se reconoce en definitiva dos cláusulas, la primera una cláusula de apertura y luego una cláusula de favorabilidad. Esto que quiere decir que los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado forman parte del ordenamiento jurídico nacional y en consecuencia hay la obligación establecida en el artículo 11 de nuestra Constitución de que deban ser aplicados directamente por cualquier autoridad pública o judicial, de oficio o a petición de parte, recogiendo también, por lo tanto, los criterios expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ex trabajadores del Congreso versus Perú, dotando, por lo tanto, de ese elemento de oficio incluso para quienes ejercen este control de convencionalidad a nivel interno.
Por otro lado, la Constitución ecuatoriana destaca que los instrumentos internacionales de derechos humanos que reconozcan derechos más favorables que la propia Constitución podrían prevalecer incluso en un caso determinado por sobre la misma Constitución nacional. Esto resulta muy importante porque en el marco de la aplicación directa de los instrumentos internacionales de derechos humanos que recojan contenidos más favorables que la Constitución, todas las autoridades públicas en el marco nacional están llamadas a ejercer el control de convencionalidad. Control difuso de convencionalidad en la denominación de la doctrina establecida por la Corte Interamericana, pero a la luz del principio de complementariedad asumimos también que ese control de constitucionalidad interno es una forma, o podría convertirse en una forma de control de convencionalidad implícito. ¿Por qué? Porque considerando una Constitución que ha receptado muchos de los elementos constantes en el sistema interamericano de derechos humanos y sistema universal de derechos humanos, garantías, derechos y demás, positivizándolos en la Constitución, resulta claro que si hacemos un auténtico control de constitucionalidad, implícitamente estamos también haciendo un control difuso de convencionalidad en el marco de las competencias nacionales. Esto resulta muy importante, ¿por qué? Porque nos deja en claro entonces que en el ámbito ecuatoriano todas las autoridades públicas tendrían la forma de hacer ese control de convencionalidad a partir de la aplicación directa, destacando en ese ámbito que habría un control de intensidad fuerte encabezado por los servidores públicos administrativos principalmente, quienes, según la norma constitucional, podrían, en un caso determinado, inaplicar una norma que se considere contraria a la Convención o a lo que ha denominado la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Corpus Juris Interamericano, que no se ciñe a los tratados que dan competencia a la Corte, sino que reconoce otros tantos instrumentos internacionales, jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, opiniones consultivas, medidas dictadas por la Corte Interamericana. En definitiva, hay un amplio parámetro de convencionalidad fijado por la Corte Interamericana que la Constitución ecuatoriana guardaría conformidad con ese parámetro de convencionalidad. Eso en cuanto al tipo de control de convencionalidad de tipo administrativo, donde al parecer no hay mayores límites según la Constitución. En el caso del control difuso de convencionalidad de tipo judicial, aquel que ustedes lo van a vincular con el tipo de control constitucional reconocido en el Ecuador en el artículo 428 de la Constitución y artículo 436, numeral 1 de la Constitución, y producto de lo que vamos a ver enseguida de las decisiones dictadas por la Corte Constitucional, se encuentra que ya no existiría en el caso ecuatoriano un control mixto de constitucionalidad en el sentido que existía en la Constitución de 1998. Esto porque si ustedes tienen claro, el artículo 428 de la Constitución determina que cuando una jueza o juez, entendiendo que este tipo de control ya no está para cualquier servidor público, sino para juezas o jueces, que consideren que una norma con la que van a resolver es contraria a la Constitución, si asumimos también a los instrumentos internacionales de derechos humanos que reconozcan derechos más favorables, deberán suspender la tramitación de la causa y elevarlo en consulta a la Corte Constitucional. Esto queda a cuenta que luego, conforme lo dijo la Corte Constitucional, en dos sentencias importantes, la una de la Corte Constitucional para el periodo de transición, sentencia 5510-SEP-CC, y la segunda, la sentencia 001-13-SCN-CC, se dejó absolutamente claro por parte de la Corte que en el Ecuador lo que rige ahora desde la Constitución 2008 es un control concentrado de constitucionalidad. Esto, atando a lo expuesto por el juez vicepresidente en su voto razonado, daría cuenta que en el Ecuador existe una intensidad menor para el ejercicio del control difuso de convencionalidad para cualquier jueza o juez que no sea la Corte Constitucional, pero un control difuso de convencionalidad de tipo o intensidad fuerte en competencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en el evento de considerar que una norma es contraria a la Constitución o al Corpus Juris Interamericano, hasta lo que hemos visto este momento, está en la competencia, dependiendo del ejercicio de la competencia que vaya a utilizar, en este caso, podría inaplicarla para el caso concreto o en su defecto expulsarla del ordenamiento jurídico por declararla inconstitucional o inconvencional según sea el caso. Esto es importante destacarlo porque ahí encontramos niveles de intensidad que podrían marcar el ejercicio de este control difuso de convencionalidad, destacando algo muy importante en el voto razonado del juez vicepresidente. En el voto razonado se expresa claramente que el hecho
de que no exista un control difuso de convencionalidad o constitucionalidad, perdón, en el marco de un Estado, no deviene en una violación a las obligaciones de respeto y garantía establecidas en la Convención. Lo que se trata es que exista alguien que pueda ejercitar el control difuso de convencionalidad con intensidad fuerte, y en este caso tendríamos a la Corte Constitucional. Pero en definitiva, juezas y jueces tienen un papel reducido en el marco constitucional, acorde a las sentencias de la Corte en calidad de intérprete auténtico de la Constitución Nacional, una intensidad leve o moderada en el ejercicio de este control difuso de convencionalidad. Una vez que ha quedado claro esto, lo que quisiera aprovechar en este tiempo es tratar en este marco del principio de complementariedad de mostrar algunos elementos importantes en el marco de ese control fuerte o de intensidad fuerte que ha hecho la Corte Constitucional en sus sentencias, en algunas de sus sentencias, destacando por cuestiones de tiempo nada más que 3. La primera sentencia relacionada con en el caso ecuatoriano se conoce mucho sobre esta decisión, el caso conocido como Ley de Minería, una acción de inconstitucionalidad que conoció la Corte Constitucional, la sentencia 001-10-SIN-CC, donde la Corte conoce una acción presentada, acción pública de inconstitucionalidad presentada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador contra la Ley de Minería, aduciendo que la Ley de Minería no recogía la consulta previa reconocida en la Constitución que debía darse previo a la ejecución de actividades mineras en territorios de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. La Corte Constitucional advierte en la sustanciación del caso que no existía una normativa nacional que regule el contenido de esta consulta previa establecida en la Constitución. Y la Corte, en el marco de su competencia de intérprete auténtico de la Constitución, dicta reglas jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento, cuyo principal destinatario era la Asamblea Nacional por haber incurrido en una inconstitucionalidad por omisión en este ámbito, y se nutre de varios instrumentos internacionales de derechos humanos en un ejercicio de convencionalidad, de control de convencionalidad, así expresamente llamado por la Corte de Transición en ese entonces. Y aparte, lo que llama mucho la atención es que los parámetros de convencionalidad que utiliza la Corte ahí son sumamente amplios. No se limita solo al corpus juris interamericano, sino que denota, por ejemplo, la utilización de parámetros de Naciones Unidas. Particularmente toma en consideración los criterios emitidos por el relator especial de las Naciones Unidas, James Anaya, respecto a qué debería contener una consulta previa y una consulta prelegislativa, recordando que son dos tipos de consultas las que están reconocidas en el artículo 57 de la Constitución, en su numeral 7 y 17. ¿Esto a qué da lugar? La Corte construye con esos parámetros, le da contenido a estos dos derechos y establece reglas de obligatorio cumplimiento cuando se pretenda realizar actividad minera en los territorios de las comunidades nacionalidades indígenas del Ecuador. Un parámetro de convencionalidad bastante alto en este caso, que luego, en casos siguientes, como podemos apreciar, por ejemplo, en la sentencia 146-16 CEP-CC, se vuelve a retomar este altísimo parámetro de convencionalidad relacionado a disposiciones o normas que se habrían entendido como soft law, pero en el Ecuador la Corte Constitucional no ha hecho esa diferenciación en su jurisprudencia, y toma como consideración para dar contenido al derecho a la vivienda que se acusaba como vulnerado. Brevemente les comento, una acción extraordinaria de protección presentada por una familia de escasos recursos que fue desalojada de su vivienda por el municipio de Quito sin previa declaratoria de utilidad pública. La Corte Constitucional, insisto, se nutre de varios instrumentos internacionales, vuelve a hacer expresa mención al control de convencionalidad en su decisión y se remite a las observaciones del Comité de Naciones Unidas relacionadas a la materia y verifica, por ejemplo, la seguridad en la tenencia, que a estas personas se les haya ofertado una alternabilidad de vivienda en el momento en que fueron desalojados, porque lo grave de esto es que no solo que no existió declaratoria de utilidad pública, sino que incluso derrocaron su vivienda cuando estaban adentro. Y esto generó, por supuesto, que la Corte, si lee la Constitución, el derecho a la vivienda reconocido ahí, no le pueda dar mayor contenido. ¿Qué hizo? Se remitió a este tipo de instrumentos, calificados normalmente como soft law, le dio contenido al derecho a la vivienda y calificó que el municipio de Quito violó el derecho a la vivienda de estas personas y luego estableció medidas de reparación integral que recogerían el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como medidas de restitución, medidas de indemnización, medidas de satisfacción, rehabilitación, garantías de no repetición. Empezando por dotar de una vivienda gratuita a estas personas después de que fue derrocada su vivienda,
incluso llegando a disculpas públicas por parte de la alcaldía del municipio de Quito y una orden de capacitación a su personal para que entiendan y asuman la importancia de la declaratoria de utilidad pública y los contenidos de las observaciones del Comité en la materia de las Naciones Unidas para evitar que circunstancias como estas se vuelvan a repetir en el futuro. Un tercer caso, para ir concluyendo, brevemente la Corte, en un caso similar relacionado al derecho a la salud, en este caso, conoce una acción extraordinaria de protección para quien quiera revisarla, es la sentencia 1616 CEPCC. La Corte en este caso conoce una acción extraordinaria de protección presentada por un ex miembro de la Policía Nacional, aduciendo que fue separado de sus funciones por haber sido diagnosticado con VIH-Sida. La Corte Constitucional, en un ejercicio similar al anteriormente mencionado, ejerce este control de convencionalidad nuevamente de manera expresa, lo cita, y lo que la Corte hace, a diferencia del caso previo, es no solo se remite a las observaciones del Comité en materia de salud, la observación general número 14, sino que incluso declara la violación por parte del Estado ecuatoriano a esas observaciones, lo que nos da cuenta que la Corte Constitucional, y digo al parecer, porque no lo ha dicho tajantemente en una de sus decisiones, al parecer habría elevado el parámetro de convencionalidad fijado incluso por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto resulta importante porque da cuenta, o daría cuenta, que en el caso de los sistemas, como bien advertía el juez vicepresidente, podrían existir, y de hecho estamos llamados como estados a eso, a superar el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la protección adecuada de los derechos de las personas, y en este ámbito podemos encontrar casos importantes que denotarían, y esto es sumamente importante porque el efecto del parámetro de convencionalidad que al parecer ha fijado la Corte Constitucional en el marco nacional, tendría efectos contundentes respecto al control de convencionalidad que están llamados a ejercer todas las autoridades públicas. Como vimos, según la Constitución no hay mayores restricciones, y en el marco del control que tienen los jueces a nivel interno, su deber se ciñe, como lo dijo la Corte Constitucional, a recurrir a la interpretación conforme a la Constitución y a la interpretación conforme a la convencionalidad, previo a remitir en consulta la constitucionalidad o convencionalidad de una norma a la Corte Constitucional. Y segundo, si con esa interpretación, la Corte Interamericana lo ha reconocido también, si con esa interpretación no se puede solventar esa inconvencionalidad, pues tendrán que suspender la tramitación de la causa y remitirlo en consulta. Lo único proscrito por la Corte Constitucional en este ámbito es la inaplicación de normas internas que sean contrarias a la Constitución o a la Convención. Y para concluir simplemente, estos tres casos que traigo a colación, claro, son tres casos de muchísimas decisiones de la Corte Constitucional. Aquí podríamos advertir que el parámetro de convencionalidad está ligado incluso a parámetros de soft law entendidos internacionalmente, y que superaría este parámetro de convencionalidad fijado por la Corte Interamericana. No obstante, sí es un reto de la Corte Constitucional ecuatoriana el fijar expresamente una de sus decisiones y a partir de eso ir desarrollando cuál sería el parámetro de convencionalidad vinculante para el ejercicio de este a nivel interno. Y segundo, siempre en el marco de críticas propositivas, me parece que sería muy importante que se estudie la conveniencia de retomar el control mixto de constitucionalidad en el caso ecuatoriano, retomando la posibilidad del control difuso de constitucionalidad en competencia de las juezas y jueces, su posibilidad de inaplicar directamente normas que consideren contrarias a la Constitución o a ese amplio parámetro de convencionalidad, y que simultáneamente remitan ese informe a la Corte Constitucional, como pasaba en el año 98 en el Ecuador. Esto dará cuenta que se salvaguardará seguridad jurídica, pero no se sacrificará la tutela judicial efectiva en el momento en que se suspende la tramitación de la causa para elevarlo en consulta a la Corte Constitucional. Esto marcará la intensidad del control difuso de convencionalidad a nivel interno, por supuesto. El vínculo es categórico, indisoluble. Es necesario que tratemos de tomar acciones. Es una Constitución relativamente nueva. Está avanzando bien la jurisprudencia en este marco, no es un tema muy abordado en el caso ecuatoriano, pero creo que tenemos retos muy fuertes como advertir estos casos, que la gente conozca cómo opera el control de convencionalidad, cuáles son sus derechos, y finalmente que tengamos en cuenta que esto lo que hace es garantizar el principio de complementariedad que está fijado en el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos y que también se lo ha conocido como principio de subsidiariedad. Pero entendiendo que esto no es una cuestión de soberanía, lo que se trata es de
quién puede garantizar de manera adecuada, efectiva y principalmente expedita los derechos humanos de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención del doctor Pablo Alarcón Peña. Antes de pasar con nuestra última ponencia, quiero comentarles que las preguntas que ustedes quieren realizar van a ser por escrito, para lo cual les pido que levanten la mano y la gente de protocolo les va a ayudar con la recepción. En este momento recibimos al doctor Marco Rodríguez, presidente de la Corte Provincial de Pichincha. Por favor, doctor. Buenos días, distinguidos panelistas que me antecedieron en el uso de la palabra, juez de la Corte Interamericana Ferrer MacGregor, doctor Pablo Alarcón, asesor de Presidencia de la Corte Constitucional, jueces y juezas de la Corte Interamericana, de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional de Justicia. Un saludo muy especial para mis compañeros, colegas y amigos jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Muchos de ellos están presentes en el auditorio y asimismo también un saludo muy especial para los estudiantes y el público en general. Para mí un verdadero honor compartir con expertos en la materia específica de este control de convencionalidad y diálogo jurisprudencial, tema que lo estamos abordando en esta mañana. Más aún, si se toma en cuenta que de ninguna manera soy un experto en esta materia, lo que tampoco me exonera para procurar desde la investigación y mi experiencia como juez de tribunales de garantías penales y juez de alzada por algún tiempo, tratar de compartir con ustedes con el rigor académico que resulta necesario en este tipo de intervenciones. Alrededor de dos vertientes entonces girará mi ponencia, brevísimas aproximaciones del tema del control de convencionalidad, y para aterrizar se expondrá un par de casos o experiencias que se les ha tenido en la sala penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que tiene íntima relación con este tema del control de convencionalidad, en este caso más bien como aplicadores directos, los jueces y operadores de justicia, de las normas convencionales. En este sentido me ha parecido muy interesante una aproximación que el catedrático Claudio Naz Rojas da acerca del control de convencionalidad, y que la resume en el sentido de que este control no es más que una concreción jurisdiccional de la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, y su particularidad es que marca un punto de convergencia robusto entre los sistemas de protección nacional e internacional. De cualquier manera, entonces, este mecanismo, este control de convencionalidad debe ser llevado a cabo, como bien lo han expuesto de manera tan precisa los ponentes en esta mañana que me antecedieron en la palabra, que por los cuerpos judiciales internos, elaborando una comparación entre el derecho local y el internacional, sea que surja de los tratados o de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y luego esa tarea debe ser ejercida por el Tribunal Regional si es que el caso llega a sus estrados. Por tanto, el control de convencionalidad puede ser desplegado en dos esferas, en la nacional y en la internacional. En el ámbito nacional, como mencionaba, los operadores de justicia deben realizar un examen de compatibilidad entre las normas internas y las de la Convención, principalmente, interpretando las primeras, también lo han expuesto los panelistas,
de tal suerte que sean compatibles con las obligaciones internacionales. Mientras tanto, en el ámbito internacional, la Corte Interamericana puede ejercer su labor de control de convencionalidad, inclusive expulsando las normas contrarias a la Convención a partir de casos concretos que son sometidos a su conocimiento. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la declaración de incompatibilidad de leyes de amnistía con las obligaciones que impone la Convención Americana. En tal virtud, no solo el Tribunal Interamericano entonces debe llevar a cabo tal tarea controladora de manera subsidiaria, sino también que previamente los jueces locales pueden y deben ejercer esa labor, lo cual se está implementando, aunque sea de manera primigenia, así lo anotaba el juez Ferrer MacGregor, pero poco a poco también ya se va internalizando esta constante, obviamente dentro del ámbito de nuestras competencias, todos los operadores de justicia, en especial, por supuesto, la Corte Constitucional del Ecuador, con ese control de constitucionalidad al que aludía el doctor Pablo Alarcón, que también abarca, por supuesto, abarcaría el control de convencionalidad. En este sentido, entonces, los jueces internos y los de la Corte Interamericana debemos buscar la compatibilidad entre las normas locales y las supranacionales, entre los que se incluyen tratados internacionales ratificados por los Estados miembros y por ende surge como consecuencia de la violación de las disposiciones supranacionales la necesidad de adecuar las reglas del derecho interno a los tratados. En tales circunstancias, entonces, la tarea de la Corte Interamericana se torna para el profesor Hitters como una suerte de casación regional que sirve para unificar la interpretación jurídica de los países plegados al modelo que abarca en el ámbito interamericano a más de 300 millones de habitantes. Bajo los parámetros expuestos, el control de convencionalidad tiene que hacerse a través de una comparación que deben cumplir los jueces y funcionarios competentes del país. Ya nos ha dicho también el panelista y juez Ferrer MacGregor, inclusive abarca hasta el ámbito legislativo. Esta suerte entonces de comparación entre las reglas internas de índole legislativa, administrativa e inclusive de cualquier carácter y los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. De ahí que en nuestro país, donde la doctrina jurisprudencial, fijada tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Nacional de Justicia, es de estricto cumplimiento para los jueces inferiores, aquellos máximos organismos serán los encargados principales del control de convencionalidad. En la Corte Nacional de Justicia, la Sala Penal especializada de ese máximo organismo de justicia, inclusive aplicando normas convencionales, en algunas ocasiones ha nulitado algunos procesos. Entendemos de alguna manera también haciendo un control de convencionalidad. Un caso emblemático es el que la Corte Nacional de Justicia nulitó hace, me parece que el año pasado, un caso en el que se ventilaba un delito de odio, y el argumento principal de la Sala Penal se sustentó en que no se había precisamente aplicado normativa convencional en este caso específico. De ahí que compañeros jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de la Sala Penal, observando dentro de lo que cabe este fallo de la Corte Nacional, enmendó lo pertinente, aplicó normas convencionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana y finalmente dictó sentencia condenatoria en contra del procesado, en este caso en que
reitero, se ventiló un delito de odio, lo cual además es inédito en la jurisprudencia de este país. Por primera vez en la historia de este país, entonces, se dictó sentencia condenatoria en un caso de delito de odio racial. La víctima, el sujeto activo, había pretendido ser oficial del ejército, algún teniente, procesado finalmente, entonces, como reitero, fue finalmente condenado, pero este fallo también resulta emblemático por la aplicación directa que hubo de normas convencionales y de jurisprudencia de la Corte Interamericana. Asimismo, entonces, cabe añadir que según la Corte Interamericana, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio entre las normas locales y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Así también ha sido muy enfático en señalar el juez Ferrer MacGregor, lo cual guarda coherencia por cuanto la Corte Interamericana está potenciada para hacerla, aun cuando determinados planteos de convencionalidad no le sean articulados en forma expresa. Así las cosas, el control de convencionalidad resulta una herramienta útil para evitar el riesgo de que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Se lleva a cabo mediante la aplicación directa de normas internacionales. En nuestro país así lo permite la Constitución de la República, también lo ha referido el doctor Pablo Alarcón en este sentido, y en base al análisis de la compatibilidad de las normas internas con las de la Convención por parte principalmente de los jueces internos. Otro tema importante que pretendo resaltar es, y que concierne específicamente a la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, es el de la prisión preventiva, que se la conoce por apelación, y que lo traigo a colación porque sistemáticamente se aplica normas convencionales para admitir el recurso de apelación o ya para desestimar tal recurso. En todo caso, las premisas que comúnmente de manera reiterada se utiliza en el criterio jurisprudencial, la Sala Penal de la Corte Provincial, tiene que ver con que, entre otras razones, la medida de prisión preventiva no sea incompatible con el respeto de los derechos fundamentales del individuo, por ser, entre otras, irrazonable, previsible o falto de proporcionalidad, tal como ha dejado sentada la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Lo que se pretende entonces es que no exista nunca más un caso Tibi versus Ecuador, no exista nunca más un caso Rosero Suárez versus Ecuador, y en ese sentido estamos comprometidos los jueces de alzada, en este caso de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Finalmente, entonces, concluyo conjuntamente con el catedrático Nas Rojas que el control de convencionalidad, al implicar un instrumento importante para legitimar el actuar del Estado, convierte al diálogo jurisprudencial en un instrumento trascendental para impulsar cánones comunes que busquen la efectividad del sistema de protección de los derechos humanos, que finalmente debe ser la tarea, el objetivo final de todos los jueces, tanto a nivel regional como internos de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Marco Rodríguez, presidente de la Corte Provincial de Pichincha. En este momento vamos a iniciar la parte de preguntas y respuestas hacia nuestros panelistas.
Este es para cualquiera de los panelistas. ¿Qué lineamientos jurídicos podría establecer el Estado ecuatoriano para dar cumplimiento a un adecuado control de convencionalidad? Atendiendo a esta pregunta que está relacionada con parte de lo que mencioné en mi exposición, ¿cuáles podrían ser algunos parámetros que se puedan utilizar a nivel interno para garantizar este control de convencionalidad? Pues yo creo que en mis conclusiones mencioné dos puntualmente. El primero, que para mejorar la intensidad de ese control difuso de convencionalidad a nivel interno, estaría un cambio en el modelo de control constitucional que rige actualmente en el Ecuador, como primer elemento, para que juezas y jueces no solo que puedan aplicar directamente instrumentos internacionales de derechos humanos que reconozcan derechos más favorables que la Constitución, sino que incluso puedan, producto de esa aplicación directa, inaplicar las normas que consideren contrarias a esos parámetros convencionales. Y lo segundo, que es muy importante, una vez que tengamos condiciones para que se pueda ejercitar este control difuso, es que la Corte Constitucional también ahonde en sus criterios jurisprudenciales relacionados al parámetro de convencionalidad que me he referido en algunas de sus decisiones, para que quede claro, no solo por seguridad jurídica interna, de cuál es ese parámetro de convencionalidad que se tendría que tomar en consideración, si el establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el establecido por la Corte Constitucional, siempre recordando que habría que aplicar aquel que sea más favorable. De eso se trata justamente la protección de los derechos humanos a nivel nacional, destacando el diálogo jurisprudencial permanente. Esa es la manera en la que se puede garantizar un auténtico control de convencionalidad y tratando de librar o eliminar aquellos obstáculos que pueden estar generando muchas trabas en la forma y en la materialización de este tipo de control que sí está garantizado en la Constitución ecuatoriana. Gracias. Muchas gracias, doctor Ferrer Magregor. Bueno, obviamente no voy a hablar de Ecuador, ¿no?, sino en general. Creo que lo que se acaba de decir aquí es muy importante, pero no necesariamente el control de convencionalidad implica que existan sistemas de control difuso de constitucionalidad, ¿no?, sino lo que implica es que se aplique la Convención Americana y la interpretación de la Corte, o sea, su jurisprudencia, pero garantizando un efecto útil mínimo de efectividad. ¿Esto qué quiere decir? Que los propios jueces nacionales pueden dejar de aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana si existe un parámetro mayor de protección. Cuando decimos que se aplique la Convención y la jurisprudencia, no es un criterio, es un criterio, sí, para respetar el artículo 2, que no solamente habla de normas de la Convención Americana, sino también de prácticas y de jurisprudencia, pero no ciego, sino atendiendo al principio pro persona para otorgar el efecto útil que debe tener la Convención Americana y un piso mínimo de efectividad, no un techo. La jurisprudencia de la Corte, por lo tanto, garantiza un efecto mínimo interpretativo de efectividad de la Convención, pero no es el techo, ergo los jueces nacionales pueden incluso ir más allá de la propia jurisprudencia, y esto es acorde, por cierto, al artículo 29 de la Convención Americana, que establece las normas de interpretación y donde incorpora el principio pro persona como un elemento sustantivo en este análisis. Muchas gracias, juez Ferrer Magregor. Por favor, doctor Marco Rodríguez. Sí. Fundamentalmente la Corte Constitucional es la encargada de dirigir los lineamientos, los parámetros para que se produzca el control de convencionalidad bajo lo que bien se ha expuesto este efecto útil, ¿no? Entonces yo comparto plenamente con el doctor Pablo Alarcón en el sentido de que los jueces tanto jueces nacionales de segundo nivel, de primer nivel, se podría en un momento determinado inaplicar
una norma bajo la inconvencionalidad, bajo el argumento de la inconvencionalidad. De cualquier manera, ahora lo que se hace, reitero, sobre todo en la jurisprudencia de la Corte Nacional, de la Sala Penal, es eventualmente nulitar ciertas sentencias bajo los parámetros de haber incurrido jueces de segundo nivel en ciertas inconstitucionalidades e inclusive ciertas inconvencionalidades, ¿no? Entonces, el parámetro debe ser, como bien lo manifestó el juez Ferrer MacGregor, el efecto útil para que se vaya internalizando cada vez de mejor manera este control de convencionalidad en todos los operadores de justicia. Muchas gracias, doctor Marco Rodríguez. La siguiente pregunta es para el doctor Ferrer MacGregor. ¿El control de convencionalidad puede ser considerado como un mecanismo que fortalece la democracia en un Estado de Derecho? Completamente, ¿no? El control de convencionalidad es un instrumento, uno de los instrumentos, no es la finalidad en sí mismo, ¿no? Coadyuva precisamente para garantizar un Estado constitucional y democrático de derecho, en tanto que es un instrumento que permite la interacción entre el derecho nacional y el derecho internacional, especialmente el derecho internacional de los derechos humanos. Regresando un poco a la anterior pregunta, la Corte Interamericana nunca lo ha hecho, no lo está haciendo ni lo hará, creo, establecer un determinado sistema de control de constitucionalidad. Puede haber sistemas de control de constitucionalidad concentrados, difusos, en realidad ya prácticamente todos son mixtos, pero lo importante es que dentro de este control de constitucionalidad también exista esta posibilidad del efecto útil y de que las normas soberanamente aceptadas del ámbito internacional entren al torrente sanguíneo del derecho nacional, especialmente del derecho constitucional, en aquellos sistemas donde hay bloque de constitucionalidad o a través de un principio de regularidad constitucional, y ahí es donde creo que debemos de ubicar esta temática, favoreciendo en todo tiempo la interpretación más amplia. No hay jerarquía de normas, ni la internacional ni la nacional. Lo que hoy prevalece es, insistimos, es en la efectividad de los derechos. Muchas gracias, señor juez. La última pregunta que vamos a realizar va a ser para el doctor Pablo Alarcón, y dice: el control de convencionalidad, ¿cómo garantiza el Estado constitucional de derechos y justicia, principalmente cuando no solo los jueces deben aplicar directa e inmediatamente en los instrumentos de derechos humanos cuando estos sean más favorables? Bueno, como decía el juez vicepresidente hace un momento, el control de convencionalidad, si queremos asumirlo, a veces puede generar confusiones, y de hecho creo que sucede mucho. Cuando nos referimos a control de convencionalidad, pensamos que control de convencionalidad quizás es una facultad exclusiva del ámbito interamericano. La Corte Interamericana ha dicho claramente en su doctrina de control difuso, ha dicho esto es una obligación de los Estados, también en el marco de sus competencias, independientemente del tipo de control de constitucionalidad que tengan, siempre y cuando haya alguien que pueda ejercer este tipo de control de convencionalidad. ¿Cómo es importante y por qué y cómo se configura? Yo creo que aquí quisiera más bien replantear un poco esta respuesta en torno a esa pregunta, porque creo que deberíamos preocuparnos inicialmente y de la mano de eso, sin querer decir que otra cosa sería el control de convencionalidad, sino que el momento en que nosotros nos preocupemos por garantizar la constitucionalidad de las actuaciones y normas internas, creo que deberíamos empezar por preguntarnos cómo asegurar la constitucionalidad de nuestra norma, que sea una norma como tal, la normatividad de la Constitución, porque el momento en que nosotros empezamos a garantizar esa normatividad de la Constitución, nosotros estamos garantizando seguramente también el ejercicio de convencionalidad que nos estamos planteando en el debate esta mañana.
en cualquier parámetro que se haya fijado, dependiendo de los parámetros que se hayan mantenido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana o Corte Constitucional, en el ámbito de favorabilidad, que eso es justamente muy importante, pero creo que lo central en el ámbito de nuestros estados es garantizar esa supremacía constitucional, y per se estaremos garantizando implícitamente también esa convencionalidad que estamos llamados a ejercitar todos los servidores públicos, no solo los jueces en el ámbito nacional. Muchas gracias a nuestros distinguidos panelistas. Con esto cerramos el seminario de control de convencionalidad y diálogo jurisprudencial. Muchas gracias.